La verdad que no, es que la verdad que tenemos un súper invitado, un gran predicador. Así es. ¿Quién es? Es nuestro hermano JC, Juan Carlos Conocido como Ábrego. Fuchica. Bienvenido, mi hermanito. Hola. Bueno, muchas gracias. Es un honor realmente compartir aquí El honor es nuestro. los micrófonos de la radio. Sí, Así sí. es. Y Adri también, qué alegría también estar contigo. Tenía días con esta vacación que me di. Ay, sí, cállate. No, aquí estábamos todos esperando tu compañía. No, y pero ya estamos también aquí. darle la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando por medio de la radio, las Sí, redes en línea. sociales. Bienvenidos a su programa Sentados en un café con Jesús. Y ahora traemos un precioso mensaje que nuestro Señor tenía preparado para nosotros. Lindo el mensaje. Sobre todo ahorita que estamos necesitando recargar esas baterías después de tanto que hemos estado Pero un nuevo viviendo. salto, ¿va? Es un nuevo salto, prepararnos para retomar el camino en el Señor y sobre todo también esos proyectos y todo lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pero como este es un programa que nuestro Señor ha inspirado, es justo y necesario comenzarlo Con lo primero. con la oración, poniéndoselo a Él. Y nos cubrimos con su sangre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi amado Dios, mi amado Padre, te queremos dar gracias, primero por habernos traído nuevamente a este programa, a este oasis de bendición, Señor, a este oasis, Señor, en donde venimos a hablar de tu palabra, a escuchar de ti, pero sobre todo a escuchar ese mensaje que hace más de 2000 años, Señor, tenías tú preparado para nosotros. Te queremos dar gracias, Señor, porque tomaste el corazón de Juan Carlos, Señor, porque tú pusiste primero ese mensaje en su corazón, porque tú, Señor, quisiste que él fuera ese alegre mensajero que lo trajera para que nosotros aprendamos, retomemos esas fuerzas, Señor, para retomar el camino. Te queremos dar gracias por su corazón dócil, Señor. Te queremos dar gracias también porque tú, Señor, lo pensaste desde la eternidad para cada uno de nosotros. Porque conoces, Señor, de que nuestro corazón y nuestra mente se puede cansar, que nuestra alma puede agotarse en lo que venimos caminando, Señor. Y tú, como un Padre amoroso, como un Padre tierno, te acercas hacia nosotros para darnos ánimo, para llenarnos de ti y recordarnos que no estamos solos. Te queremos entregar todo lo que se diga en este programa, que todo lo que salga de nuestros labios sea inspirado por tu Santo Espíritu. Y de manera especial, Señor, te queremos entregar a todos nuestros hermanos que nos escuchan por medio de la radio o nos ven y escuchan por medio de las redes sociales, Señor, para que este mensaje caiga como semilla en tierra fértil, Señor, para que dé un fruto abundante, un fruto, Señor, que les permita estar cada día más cerca de ti. Todo esto lo hemos puesto, Señor, ante ti. Amén y amén. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenido, de verdad Sí, que es una alegría compartir verte. contigo con esos super mensajes. Ya te nos Que- habías que- perdido. Sí, o que no te habías dado la vuelta aquí, bien, sentado en un café con Ya no Jesús. me habían invitado. Ay, Ah. sí, mira, ¿sabes a quién le vamos a reclamar eso? A Robertillo. Por cierto, le mandamos un saludo sí, con sí. mucho amor. Ya venir con las donas y el café. Y ahí el Así, postre, ahí ese, le vamos ahí va a decir aparecer. de que te deje más seguido, porque Ay. sí, ya teníamos un tiempo de no estar contigo. Hay que darle un jaloncito de oreja. Cabal. Sí. A ver. Y cuéntame, fíjate que tu mensaje, cuando lo escuchamos hace un momento, ahí toca el corazón realmente. Sí, es muy lindo. Porque realmente toca fibras sensibles que todos podemos estar pasando o hemos pasado o posiblemente vamos a pasar, que es el cansancio, ¿verdad? Que, Sí. ¿verdad? Las dificultades de la vida. Ujú. ¿Cómo es que se reveló este mensaje? ¿Hace cuántos años hiciste esta prédica, este Fíjate mensaje? que esta es del año pasado. Ah. Digamos que es de las más De recientes. la más reciente. ¿Y nos podrías recordar el título de la charla para quienes recién Empiezan a- recién nos sintonizan? Ujú. Pues el título
renueva tus fuerzas alimentándote de Jesús. Ese es el título como tal, ¿verdad? Y prácticamente surge, fíjate, de una experiencia realmente de cansancio, ¿verdad? Y un poco de agotamiento emocional, espiritual, en donde a veces nosotros le damos prioridad a las circunstancias y vamos dejando poco a poco por esas circunstancias nuestra relación de amor con Dios. Entonces ahí viene un poco el llamado de atención que me hizo el Señor. Espiritual, por ende física. Por ende física, o sea, cuando tú permitís que el cansancio se apodere de ti, ¿verdad? Por diferentes el aspecto económico, aspectos de salud, aspectos de trato con tu hijo, que no te quiere obedecer, lo que sea. Evidentemente, si hay un momento que le prioriza esas circunstancias, se aleja de la oración, te alejas de todo lo espiritual, y es lo que me llamó la atención de lo que le pasó al profeta Elías, ¿verdad? Elías era es un hombre de Dios realmente, ¿verdad? Era un hombre que estaba revestido por la autoridad de Dios y por su amor también. Pero en un momento dado se cansó como humano, ¿verdad? O sea, no era un robot, ¿verdad? Era un ser humano. Y hubieron circunstancias que nos van dando la lectura. La lectura está en el libro primero de Reyes, en el capítulo 19. Tal vez se las puedo compartir para que entremos en el contexto, ¿verdad? Del mensaje. Dice: Elías se dio cuenta de que corría peligro, y para salvar su vida se fue a Beerseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: «Basta ya, Señor. Quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres». Y se acostó allí, bajo la retama, y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo: «Levántate y come». Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: «Levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti». Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al Horeb, el monte de Dios. Al llegar entró en una cueva y ahí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él le respondió: «He sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y al filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida». Y el Señor le dijo: «Sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña». Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Linda cita, ¿verdad? Es una cita bien... Es profunda. Es bien profunda. Pero quizás, tal vez aquí el aspecto fundamental es que Elías venía de demostrar el poder de Dios. O sea, nosotros leemos antes. Ajá. O sea, en varias circunstancias. Quizás la primera, yo sé que muchos hermanos la conocen, el pasaje donde Elías lucha contra los profetas de Baal y les hace un reto. Y él resulta victorioso con el favor de Dios. Entonces, venía de demostrar el poder de Dios y prácticamente de hacer de que se mataran a esos profetas falsos, ¿verdad? Pero Jezabel, que era la esposa del rey, ¿verdad? Al darse cuenta, ella era una seguidora de este Baal, ¿verdad? Entonces se enoja y le manda el mensaje en donde le dice, prácticamente le manda a decir, mandó un mensajero a Elías a decirle: «Si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora yo no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas». Palabra de Dios. Una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte. Sí. Lo interesante de esto, fíjense, es que prácticamente Elías, aparte de que había hecho ese milagro realmente de demostrar el poder de Dios, había también clamado por la lluvia.
Pero para eso había subido a un monte y desde la cima había orado para que el Señor volviera a dar la lluvia. Sabía dónde encontrar al Señor, ¿verdad? Sabía dónde encontrar al Señor. Entonces, era un profeta grande en obras y en portentos, pero profeta mayor. Pero estaba cansado. Sí. Y en ese momento de cansancio llega esa palabra de la esposa del rey que le dice, mañana hasta ahí llegaste. O sea casi como diciendo corneado y apaleado. Sí. O sea, imagínense el desgaste espiritual de luchar contra los profetas, ¿verdad? El desgaste espiritual de subir una montaña, el desgaste físico, perdón. Sí. Subir una montaña, volver a bajar, etcétera. Entonces había un cansancio. Y en ese momento a veces los humanos somos bien vulnerables. Sí. Se repitan las historias. A las cosas negativas. Entonces ahí le llegó la noticia de Elías. Y en ese momento hay un gesto bien particular que él hace. O sea, lo que tú decías ahí en el ejemplo, jaque mate. Como el ajedrez, ¿verdad? Sí. Exacto. Pero ahí viene algo bien representativo, fíjense, porque en lo primero que él hace, se fue a Berseba de Judá y ahí dejó a su criado. Y el criado en el tiempo de Israel era como un ayudante del profeta, pero más allá de un ayudante, era alguien que le daba ánimo al profeta. Tenía un rol. Tenía un rol. Era una persona de confianza. Era una persona de confianza. Y entonces, cuando el profeta estaba viendo que las cosas no salían, había alguien ahí, una vocecita que le decía, mire, no se preocupe, el Señor se va a encargar, usted siga caminando. Ánimo. Pero fíjense lo que hace él, lo deja por ahí perdidito, ¿verdad? Y se va él solo. ¿Qué implica esto? El enemigo, que Dios reprenda, una de las estrategias que él busca es que nosotros nos alejemos de aquella voz que nos puede fortalecer. Es una estrategia básica. Un pastoreo. Una administración, una prédica, que te alejes de la misa. Una misa. Incluso te hace olvidar, no sé, ahorita eso es algo que el Señor me ponía, incluso te hace olvidar que tienes al Espíritu Santo adentro. Amén. Correcto. Sí, correcto. Y esta estrategia es una estrategia bien sagaz. ¿Por qué? Bueno, algunos dicen que es la estrategia del lobo, es decir, el lobo no ataca las ovejas en grupo, ¿verdad? O sea, él no ataca el rebaño, sino que a las ovejas que se van quedando por cuestiones de salud física, se van atrasando, la va esperando. Él busca el momento en el que una oveja esté sola. Entonces, esto es lo que le pasó a Elías, se quedó solo. ¿Pero por qué? Él quería ir a encontrarse con Dios, y por eso fue que caminó en el desierto hacia el Horeb, porque en medio de su dolor o en medio de su angustia, él sabe que en el Horeb, en la cima del monte, está Dios, e iba a ir a buscarlo. Por eso es que tenía que atravesar un poquito el desierto, ¿verdad? Porque iba hacia el monte, ¿verdad? Esa soledad, ese desierto, ese sufrimiento. En ese sufrimiento fue donde en un momento, cuando él comenzó a caminar y ya estando solo, porque ya había cortado esa relación con su criado, ¿verdad? Le habla a Dios y le dice, basta ya, Señor, quítame la vida. Porque, o sea, tocó fondo. Tocó fondo. Hay un momento en el que eventualmente, como dicen, algunas personas dicen, te bloqueaste, ¿verdad? Sí. Te quemaste. Agarraste llave, dice mi hijo. Agarraste llave, dice. Son términos coloquiales, ¿verdad? Pero tienen una verdad bien fundamental ahí y hay una sustancia ahí que quieren decir que uno se agotó. Es como que te quedaste en nivel a cero. Y realmente, oírlo en la cita bíblica, realmente, ¿quién era Elías? Vea, y le pasó esto, ya no se diga a nosotros que no, que estamos intentando pues seguir y ser obedientes al Señor, pero Elías, ¿quién era Elías? Y le pasó esto. Y le pasa esto, y es algo bien representativo, fíjate, porque en ese momento el Señor no le responde con palabras, digámoslo así, sino que envía a alguien, envía a un ángel. Y en ese momento el que le habla a Elías es un ángel. Y el ángel le dice, levántate y come. Porque una de las cosas primeras cuando estamos agotados es que necesitamos alimentarnos. Y fíjense que es bien representativo porque... Y hay dicho que dice, puchica, estoy tan mal que hasta el hambre se me fue. Bueno, a otros nos da más hambre, más ¿verdad? Hambre, pero bueno. Pero en el aspecto, digamos que en el aspecto
¿cómo decirlo? Hay un momento en el que el ser humano se queda sin energía. Sí. Y fíjense que cuando la palabra habla de alimentarse, que es la instrucción que le dio el ángel, levántate y come. Comer es nutrirse, ¿verdad? Y fíjense que nutrirse es aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, reparando las partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas. Dice. Aumentar o dar nuevas fuerzas en cualquier línea es nutrirse, ¿verdad? Y alimentarse es suministrar especialmente a un aparato la materia o la energía que precisa para su funcionamiento. Es como que Elías se había quedado sin energía. Se le quedó el carro sin gasolina. Y ahí viene el misterio, y ahí viene uno de los misterios, que es la prefiguración de la presencia de Dios en las especies, sí, en la Eucaristía. Este es en el Antiguo Testamento. El alimento espiritual. Es la línea. Ahí, si tú te fijas, ahí está la línea. Nos dicen en el retiro, hay una línea de oro, ¿verdad? Que va en toda la Biblia. Entonces, aquí tú te das cuenta de que aquí se comienza a ver la prefiguración de Cristo en las especies del pan. O sea, aquí te habla del pan que baja del cielo y se lo lleva un ángel. Y entonces viene Elías y se lo come. Sí. Pero se vuelve a dormir, ¿verdad? Sí. Y mira, nos hemos emocionado y no hemos ido, no nos hemos ido a la pausa, y yo creo que no pararíamos por el gran JC aquí con nosotros, ¿verdad? Vamos a ir ahorita a oír una alabanza, ¿verdad? Sí, vamos a escuchar una alabanza de la hermana Glenda y se llama En el Desierto. Escuchémosla. Regresamos un momento. Qué linda alabanza. Preciosa, ¿no? Es que la hermana Glenda es la hermana Glenda. Sí. Ella sí es. Y la verdad ungida, es que, mira, y lo otro también, que acorde al tema, perfecta. Sí, o sea, y yo no la había oído y realmente ha sido de bendición. Y espero que ustedes, mis hermanos, también, quienes nos escuchan y nos ven, hayan sentido también y se la lleven y la guarden ahí, agréguenla en Spotify. No, y ya que mencionas a los hermanos que nos están escuchando, fíjate de que lo que hablamos anteriormente, esa espiral de situaciones, que así como estaba Elías, el que nos esté escuchando pueda que esté pasando una situación difícil, porque el problema es que esta situación de problemas, de dificultades, nos llevan a la cueva, a una espiral de frustración, de fracaso, de cosas donde nos sentimos que, bueno, uno dice... aquí solo un milagro, ¿verdad? Pero no buscamos cómo lograr el milagro porque hemos caído en una situación de cansancio, lo que mencionaba, de fatiga, de frustración, de tanta cosa. De decaimiento, ¿verdad? Ajá, y nosotros en el corte estábamos hablando un poco de eso y nos gustaría de que tú, Juan Carlos, lo profundizaras, nos comentaras un poco más. Sí. Pues bien, ahí Elías comió y bebió, ¿verdad? Y siguió su camino en dirección al monte Oreb, porque él quería encontrar... Aunque el ángel se le hizo un poco difícil porque fueron 2 veces. Fueron 2 veces, ¿verdad? pero al final comió y caminó. Sí. Y esa comida le dio fuerza para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte, ¿verdad? Lo curioso es que Elías tenía que subir a la cima del monte, que es donde se tiene el encuentro con Dios, con Yahvé Dios, ¿verdad? En la cima, en la cumbre. Pero contrario a eso, Elías vio una cuevita por ahí y decidió entrar en la cueva. Fíjense, aquí está. ¿Cómo le hizo Adri? Ay, sí, cada vez que iba caminando y ahí hay una cuenta. Es como que se aventó a la cueva con ganas. No, es que cuando caemos en una situación difícil, lo que queremos es buscamos cama o huir, o lo que tú mencionabas en la prédica de irse al cuarto, ¿verdad? Fíjate Elías lo que dice. Y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al Oreb, el monte de Dios. Al llegar, no subió a la cima, sino que dice, al llegar entró en una cueva y ahí pasó la noche. O sea, la cueva simboliza oscuridad. Una cueva es una cavidad subterránea, ¿verdad? O sea, hacia abajo. Simboliza soledad, simboliza aislamiento. Entonces es lo que Elías andaba buscando, ¿verdad? Y le decía a Adri, ¿verdad? Que muchas veces el ser humano, nosotros, cuando estamos en un periodo de conflicto, buscamos una cueva. Sí. Cuando una señorita ha sufrido una traición, ¿verdad? O cuando tienes un conflicto en tu hogar y no quieres enfrentar esa situación, muchas veces ocupamos la cueva del trabajo, por decirlo así. Y no queremos volver a casa y de repente te están esperando con la cena a las 7, ¿verdad?
Y no es que tú tengas que trabajar más, o sea, probablemente tienes algunos atrasos, pero al final del día no va a ser toda la semana, pero tú lo haces toda la semana. ¿Por qué? Porque no quieres realmente enfrentar la situación del conflicto. Entonces, te aíslas en una cueva de trabajo, ¿verdad? La causa es otra. La causa es otra. Entonces, para no enfrentar la situación. Entonces, Elías se metió en esa cueva. Tal vez nosotros nos metemos en esa cueva por un dolor. Quizás el dolor de la traición, ¿verdad? Una finanza complicada. Una finanza complicada. Perdiendo una propiedad. Entonces, ¿pero qué representa esa cueva? Esa cueva no solamente es algo material, ¿verdad? Algo oscuro. Puede ser esas cuevas modernas de ahora, como les decía en la charla, que ahora nosotros nos desconectamos del mundo a través del internet. Nuestras cuevas modernas tienen internet, tienen Netflix, tienen Facebook. Entonces, nosotros nos desconectamos de la realidad y probablemente tratando de ocultar nuestro dolor y nos refugiamos en estas cuevas. O puede ser una cueva de alcohol, ¿verdad? O una cueva de un vicio, de alcohol. Sí. El mismo fútbol también, quizás, puede ser una Cuidado, estamos viendo susceptibilidades. Una cueva, o sea, en el sentido de que muchas veces cuando se convierte en algo ya crónico, ¿verdad? Correcto. Incontrolable. Se vuelve una adicción un poco, ¿verdad? Adicción. Entonces, por ahí va, ¿verdad? Pero en ese momento viene Dios y le habla, ¿verdad? Ahora, no sé si ustedes tienen algún otro ejemplo de cuevas que tal vez nuestros hermanos que nos están escuchando puedan ellos identificarse también. Pues fíjate que yo escuchándote las crisis matrimoniales, ¿verdad? Sí. O los padres que tienen hijos adolescentes que por la adolescencia, o sea, los hijos no comprenden a los padres y los padres no comprenden a los hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, son temas bien complejos, ¿verdad? Que es una cueva que el adolescente se encierra y dice, este es mi cuarto, le pongo llave, ¿verdad? Y hace su cueva. Y ese es su cueva. ¿Y cómo lo sacas de ahí, verdad? Y solo sale... Y es por evitar el conflicto. Ajá. O sea, y la única forma que la puedes hacer salir es desconectando el router de internet, ¿verdad? ¿Verdad? Cambiándole la clave. Sí. Entonces, todas esas cosas que nos pueden estar pasando, ¿verdad? Cosas que no tenemos control en nuestra vida y que nos llevan a una situación de sufrimiento, ¿verdad? Para los que nos están escuchando, usted sabe cuál es su cueva, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo de que vamos a una parte bonita que sí, podemos estar en la cueva, pero tú estabas diciendo ahí que en este momento que estando en la cueva, ¿qué le pasó, dijiste? En ese momento llega Dios, fíjense, ahí ya no es un ángel, sino que dice que en ese momento el Señor se dirigió a él. Directamente. Ahí fue la presencia de Dios la que bajó y le dice estas palabras. ¿Qué haces aquí, Elías? Le dice. ¿Pero por qué le dice eso? Porque muchas veces, tal vez Elías quizás quiso como jubilarse de antemano. Ya no quería seguir adelante. Bueno, si él quería morirse, pues. Pues sí. Entonces, ese ¿qué haces aquí? Implica muchas cosas. Implica de que hay un propósito de vida. Y hay tareas pendientes todavía para el profeta. Es decir, no todo está terminado. El Señor tenía planes para utilizarlo a él para otras funciones, ¿verdad? Sí. Entonces, pero Elías ya no quería. Entonces, por eso viene la pregunta de Dios y viene la justificación de Elías, ¿verdad? De que le dice un gran discurso, ¿verdad? Pero al final el Señor le da una instrucción y le dice, sal fuera y ponte de pie ante mí sobre la montaña. Y es interesante porque es la instrucción que Dios da, salir. O sea, salir implica, parecería redundante, pero fíjense que es pasar de dentro afuera. Es decir, cambiar de estatus. Es decir, cambiar el estado. Entonces, Elías tenía que salir de esa cueva. Sí. Entonces, pero en esa instrucción que Dios quiere darle a los hermanos, para salir de esa cueva se necesita también alimentarse. Es decir, vamos a salir, pero necesitamos fuerzas, el alimento, ¿verdad? Entonces,
ahí es donde entra también la Eucaristía, ¿verdad? Ahí les mencionaba en la prédica el mensaje que nos daba San Juan Pablo II, que muchas veces como católicos no sabemos valorar la fuerza espiritual. O sea, porque la fuerza física viene como consecuencia de nuestro interior. Sí. Si nuestro interior está mal, nosotros estamos mal. Sí. Pero si nuestro interior está bien, entonces ahí viene la renovación interior. Entonces, parte de la enseñanza que el Señor nos quiere dar a través de esto es que tenemos que alimentarnos de la Eucaristía. Fíjense que nos decía San Juan Pablo II aquí esta fue una carta encíclica, ¿verdad? Es una carta encíclica que hizo el Sumo Pontífice, que se llama la Carta Ecclesia de Eucaristía. Sí. Dice, en una porción de esa carta dice: la Iglesia vive de la Eucaristía. El profeta Elías comió un pan temporal. Nosotros no comemos un pan misterioso. Tenemos la misma presencia de Jesús que dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todo compromiso de santidad, toda acción orientada a realizar la misión de la Iglesia, toda puesta en práctica de planes pastorales, ha de sacar del misterio eucarístico la fuerza necesaria y se ha de ordenar a él como a su culmen. En la Eucaristía nosotros tenemos a Jesús, tenemos su sacrificio redentor, tenemos su resurrección, tenemos el don del Espíritu Santo, la adoración, la obediencia y el amor al Padre. Si descuidáramos la Eucaristía, ¿cómo podríamos remediar nosotros nuestra indigencia? Bien interesante. Grande ahí, San Juan Pablo II, ¿no? Sí. Y ahí está realmente el secreto, ¿verdad? O sea, porque este mensaje es un mensaje que nos habla de que tenemos que buscar esa presencia de Cristo vivo, ¿verdad? O sea, porque es como que tú quieras. Alguien me hacía esta analogía, fíjense, después de esta enseñanza, ¿verdad? Tú conoces un restaurante, tu restaurante favorito, ¿verdad? Y en tu restaurante favorito venden el platillo que más te gusta, y tú solamente con percibir el aroma ya sabes que ese es, ¿verdad? Entonces es como que tú vayas, cuando tú vas a la misa y tú entras a ese restaurante, esta es la analogía, tú entras y solamente olés ese aroma delicioso de esa comida. Pero decir, vaya, ya lo olí, bueno, ya me voy, y te vas y no comes. Eso es lo mismo que pasa cuando tú vas a la misa y por un capricho quizás, o por no querer abrir tu corazón, no te confesas, no comulgas, y simplemente te vas. Es una analogía que me pareció a mí bien bonita. Entonces ahí nosotros no nos estamos llenando de la fuerza. Y lo difícil, fíjate, retomando esa analogía, es que, vaya, digamos, retomando la idea, es lo lees, te vas, y en la casa estás como, puchica, debía haber comido. Entonces, es bien, y de hecho, a mí me ha pasado, ya hablando, que por X o Y razón, que de repente tal vez el confesionario estaba súper lleno, y entonces fue como yo dije, pues después paso, y entonces me ha pasado de que precisamente al llegar a la casa es como, Señor, hubiera hecho el esfuerzo. Sí. O sea, ¿quién quitaba que de repente tú hubieras despejado ese confesionario solo para recibirme? Correcto, y ahí es donde recibí fuerzas para seguir caminando. Sí. Amén. ¿Qué pasa con aquellos hermanos que por uno u otro motivo no pueden casados comulgar? Casados en segundas nupcias, etcétera, o que están esperando un proceso de nulidad, lo que sea, ¿verdad? Pero estos hermanos, nos dice nuestra iglesia, que cuando ellos hacen una comunión espiritual, la oración de la comunión, esa oración es prácticamente recibir espiritualmente a Jesús. Así también. Es. Entonces, si se tiene la fe necesaria, sí, y si porque se cree, por fe, sí, correcto. Y es que la misma oración dice, Señor, yo creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento. Y cuando tú crees eso, es imposible que el Señor no tenga misericordia de ti y se te acerque. Sí. Y mis hermanos, ahorita hacemos un paréntesis, a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, si ustedes están viviendo esa situación y por eso han dejado de frecuentar la misa, les queremos invitar a que no lo hagan, que sigan yendo no solo a recibir a nuestro Señor
a nivel espiritual, sino que también recibiendo su palabra, su mensaje a través de las homilías. Ese es ir y subir al monte, ¿verdad? Sí, como decías hace un momento, que el Señor les está diciendo, porque sabemos que si algunos pueden que nos están oyendo, pues están en su cueva, ¿verdad? Sí. Y entonces el Señor, como le dijo ahí, le dijo, levante, ¿qué estás haciendo? No, ¿cómo fue que le dijo? Le dijo literalmente, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Entonces te decimos, ¿qué haces aquí en esta cueva, verdad? Sal de la cueva. ¿Verdad? Sal de la cueva. Entonces es una decisión que usted tiene que tomar, que el Señor le está diciendo ahora en este mensaje. ¿Qué haces aquí? Sal de la cueva. Sabemos que es una situación difícil, pero tome la decisión. Y busque ayuda, pues. Sí. Ayuda en nuestra comunidad, hay ayuda. En la misa hay ayuda, ¿verdad? Entonces, o un sacerdote. Hay muchas parroquias que tienen sí, que uno le puede. Sí, yo a veces le digo al padre, mira, no vengo a confesarme, vengo por consejo. Estoy cuando no haya cola, ¿verdad? Claro, porque si hay cola y me tiro media hora y me van a bendecir después, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué otra cosa les podrías decir a las personas que están viviendo tal vez una situación así? Pues que tienen que cobrar valor y salir, ¿verdad? Sí. Y ir en busca de la presencia de Dios, ¿verdad? Sí. Es una decisión. Y ahí cuando tú obedeces, después vas a ver las bendiciones de Dios. Amén. Sí, amén. Así como las violías, que creo que en el otro segmento ya vamos a ver cuáles son esas bendiciones que Dios tenía reservadas para el profeta. Ajá. Okay. Y bueno, qué manera más bonita de cerrar esta parte de nuestro programa. Y bueno, vamos a ponerle una chonga a esta sección, y va a ser con una alabanza que se llama Mi fortaleza de La Señal. Escuchémosla. Disfrutémosla. Encantado con esa alabanza, ¿verdad? Este grupo es colombiano. Sí, La Señal. Sí, para que lo busquen también. Sí, nuevo repertorio de la radio, excelente. Sí, me encantó de que fuera una alabanza bien animada, precisamente para animarnos a todos. Lo que necesitamos, ¿verdad? La chispa, ¿verdad? Sí. Y bueno, nos habíamos ido en el segmento anterior de que ya habíamos hablado sobre qué es lo que nos puede arrastrar una cueva, qué representa nuestra cueva a nivel espiritual, cómo puede influir no solo a nivel espiritual, sino también a nivel emocional, mental, físico. Y ahora, Juan Carlos, ¿con qué vamos? Ahora vamos porque es que tenemos que salir de la cueva. Excelente. Y es que muchas veces nosotros nos centramos en esos problemas, ¿verdad? En esas situaciones. Nos enfrascamos. Pero no nos damos cuenta que aún en medio de esas situaciones difíciles, tal vez, Dios quiere que seamos sus instrumentos. Sí. Así es. Porque Elías aparentemente no quería seguir adelante, ¿verdad? Pero fíjense lo que el Señor hace con Elías cuando él decide salir. Y le dice el Señor en el capítulo 15, capítulo 19, versículo 15 dice, entonces el Señor le dijo, anda, regresa por donde viniste al desierto de Damasco, ve y consagra a Hazael como rey de Siria, a Jehú, nieto de Nimsi, como rey de Israel, a Eliseo, hijo de Safat del pueblo de Abel Melohá, conságralo como profeta en lugar tuyo. De esta manera, a quien escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Fíjense mandatos y órdenes, ¿verdad? Sí, pero interesante porque Elías tenía todavía como tarea ir a consagrar a 2 reyes. Y tenía todavía que ir a ungir a Eliseo, hijo de Safat del pueblo de Abel Meholá. Conságralo como profeta en lugar tuyo. O sea que un giro de 180 grados, de estar hundido en la cueva, lo sacó a trabajar unas cosas. Y trabajos que no fáciles, ¿verdad? Dice que le da una tarea que es primera vez que se da en la palabra, que es ungir a un profeta. Sí. Porque antes de este pasaje, solo se consagraban a los reyes. Sí. Pero el Señor le da la instrucción y le dice, conságralo a Eliseo, conságralo como profeta. Y es la primera vez que se va a hacer eso. La primera vez que se consagra a un profeta. Es bien interesante eso porque es una tarea nueva. Entonces, ¿por qué Dios nos quiere sacar de la cueva? Sí. Porque probablemente te tiene una tarea nueva. Algo mejor. Algo nuevo que te quiere entregar, o algo nuevo que quiere que tú comences, algo que tú seas punta de lanza para hacer
para nuestra iglesia, quién sabe. Entonces tú tienes que disponerte a ser utilizado. O sea, a pesar de todo, el Señor te da ya la herramienta para alimentarte y te dice que te quiere utilizar porque tiene un plan bueno para tu vida. Pero ¿qué pasa si nosotros nos quedamos en la cueva? Nosotros no vamos a ver la bendición de poder ver a un nuevo rey, porque no lo vamos a ir a consagrar, ni tampoco vamos a ver algo nuevo que el Señor nos mande a hacer, porque no hemos tenido la disposición de salir de la cueva. Entonces es importante esto. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros nos damos cuenta de que tenemos que descentralizarnos de nosotros mismos y salir a buscar a la necesidad del hermano. Hay muchas necesidades allá afuera. Un llamado a la acción, ¿verdad? Nosotros las pasamos de largo, ¿verdad? Sí. Entonces, es el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque no todo está terminado, sino que Dios quiere ocuparnos, ¿verdad? Amén. Dios quiere utilizarnos. Y para los que nos están escuchando, porque realmente, o sea, estar escuchando y yo sé que el Señor está trabajando su mente, su corazón, sus circunstancias, y que se sienten como ahí, que si salgo, porque el Señor te manda el mandato ahorita y el mensaje a través de canal de YouTube, donde nos estás viendo, ¿verdad? En las redes sociales, ¿verdad? En todas las formas que nuestra amada comunidad nos transmite. Pero no queremos entrar a acción. ¿Qué le dirías tú para pegar ese, cómo te dijera, ese salto? Esa es la palabra, gracias, Adri. Bueno, en primer lugar, si siente que no puede solo, que busque ayuda. ¿Verdad? Que vaya a uno de los grupos de la Comu. Sí. Así es. Ahí tenemos muchos servidores que están dispuestos a ayudarnos. Si tiene ministro y no se ha ministrado en mucho tiempo, o a los servidores no se han pastoreado, que vayan. Que vayan y que busquen ayuda. De hecho, el primer paso, si nosotros estamos en una crisis y sentimos que solos no podemos, es tener la humildad de reconocer que solos no podemos. Sí. O sea, y buscar ayuda. Ayuda, ya sea en tu parroquia, ahí donde nos escuchas, si no hay un grupo de la comunidad, pero hay un grupo parroquial o hay alguien que te puede escuchar, un sacerdote. Ve y búscalo. Porque Dios te quiere hablar a través de él y te quiere dar una palabra para ayudarte a salir de la cueva. Ayudarte a salir de la cueva, pero hay que tomar acción. O sea, no nos podemos quedar, digámoslo así, no nos podemos quedar simplemente esperando que las cosas cambien, ¿verdad? Alguien me decía ahora de la manera como él había conquistado a su esposa, ¿verdad? Que me pareció bien notable, porque cuando la esposa lo conoció, ella le confesó a la mamá de ella que ella nunca se iba a casar con él porque era muy feíto el muchacho, ¿verdad? No. Pero dice él que él sabía que se iba a casar con ella desde el principio. Entonces él sí estaba seguro. Él estaba seguro. Entonces él comenzó a mandarle flores, a escribirle en aquel tiempo, ¿verdad? Hace unos 15 años, ¿verdad? A escribirle poemas, a dedicarle canciones en la noche. El feíto. Y dice de que él hacía una diferencia con respecto a los otros, porque la muchacha era muy guapa, digámoslo así, y había muchos pretendientes, pero que ninguno de ellos hacía lo que él hacía. Los detalles. Nadie le escribía canciones, nadie les mandaba cartas, o sea, él tomó acción. Y entonces dice de que así pasó, y incluso dice que una vez iban a cruzar la calle, estaba lloviendo, él andaba con la sombrilla. Entonces él le dijo, tómame del brazo, le dijo, y te voy a ayudar a cruzar, yo te voy a protegerle. Mira, le dijo, pero solo es porque está lloviendo, nada más, le dijo. Sí, solo porque está lloviendo. Casi que le dijo. Y entonces, pero fíjate cómo pasaron las cosas. De repente, allá quizás después de unos 6 meses de ese trabajo que él estuvo haciendo, ya cuando él no le escribió algo, ella se sintió triste y le llamó a ella y le dijo, ¿por qué no me mandaste nada? Le dijo. ¿Por qué no me escribiste ahora? Ella se había cansado. ¿Por qué? Porque él, con el trabajo que había hecho y la acción que había tomado, él había tomado acción y estaba viendo ya el fruto del trabajo que él había hecho, o sea, diferente a los otros. Entonces, es interesante porque tomó acción. Entonces, lo que yo les quiero decir es que es necesario tomar acción, tomar la decisión. ¿Por qué? Porque si tú no sales de la cueva, si tú no tomas acción, entonces te vas a quedar ahí, ensimismado y llorando en tus problemas.
Y Dios no nos quiere de esa manera, o sea, de hecho, en medio de las circunstancias difíciles, Dios quiere que salgamos adelante. Victoriosos. Y no solamente que salgamos adelante nosotros, sino que transmitamos esa fe a otras personas. Amén. En medio del dolor, o sea, hay una frase que dice que Dios no es que te enseñe a ocultarte de la lluvia o a ocultarte de una tormenta, pero lo que Dios te enseña es a que aprendas a bailar en medio de la lluvia, a bailar en medio de la tormenta, o sea, a disfrutar, inclusive tenemos que buscar a Dios para que Él nos enseñe, nos dé esa alegría en medio de las tormentas. Como dice aquella alabanza, ¿verdad? De paz en medio de la tormenta, o alegría en medio de la tormenta, sí. Hay una obra artística bien bonita, fíjate, de unos, es un cuadro, no sé de qué autor es, pero es un pajarito, o una pareja de pajaritos, y están en medio de una gran tormenta, pero están en su cuevita. Entonces, el autor lo que trataba de mostrar es la paz que tenían los pajaritos en medio de la gran tormenta que estaba, que él representó ahí con nubes negras, con rayos y todo, y ellos en paz. Entonces, similar es lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Que tengamos paz, confianza, serenidad y saber que Él está al control de todo. Y eso no puede ser en la cueva. Tiene que ser en Monte Oreb. Hay que salir e ir a la montaña. Correcto. Sí. Entonces, una vez que nuestros hermanos tomen la decisión de salir de la cueva, ¿qué es lo otro que tendrían que hacer? Alimentarse. O sea, es que no podemos caminar. Decía un predicador, fíjense, católico, decía que para nosotros es injusto que querramos caminar en dirección de la santidad sin la presencia de Cristo de Eucaristía. Es como que tú quieras ser el mejor corredor sin tener un coach o un entrenador. O sea, o como que quieras ser el mejor boxeador sin tener alguien que te oriente. O sea, es imposible que tú querrás caminar en dirección de Dios, en dirección de su búsqueda, si no es Cristo el que va contigo. O sea, hay que estar alimentándonos, o sea, constantemente. Y yo por eso les decía en el testimonio que una parte de mi testimonio es que comencé a frecuentar la Eucaristía no solamente ya un domingo en la semana, sino que un día más, un sábado, domingo, jueves y domingo, porque eso nos fortalece, ¿verdad? Nos da ánimo, nos ayuda. O sea, no tienen una idea de recibir a Cristo. De recibir a Cristo, cómo cambia las cosas, cómo cambia todo. Amén. Y ese es el llamado para cada uno de los que están nos escuchando, ¿verdad? Que puedan tener, porque cuando llegan muchas personas a la comunidad, yo quisiera tener la alegría que tienen esos hermanos. Y es eso, ¿verdad? El alimento que recibe el Señor, la oración, el alimento, la de la palabra, compartir con otros hermanos la vida en comunidad, ¿verdad? Es un llamado, pues, ¿verdad? Es un llamado y el llamado está, ¿verdad? Fíjense que en la remontándonos un poquito al libro de la sabiduría, ahí dice de que Dios precisamente, Él daba el pan, pero que había que levantarse temprano, ¿verdad? O sea, había que hacer un esfuerzo. ¿Para qué? Sí, parte de uno, ¿verdad? Para recoger el maná en el desierto, ¿verdad? Entonces, eso implica que había que madrugar. Cuando nosotros queremos encontrarnos con Dios en la mañana, tenemos que hacer el esfuerzo también igual, madrugar. O sea, el cristiano sin esfuerzo no es cristiano realmente. O sea, para poder llegar y para poder caminar en esta vida de comunidad, de la vida de santidad, es necesario hacer una disciplina espiritual. Sin esfuerzo. Y no puede decir que un cristiano no va a tener un sufrimiento o estar en un momento en la cueva, un momento difícil y todo eso. No, pero hay que salir adelante. Hay que salir adelante y tomarse de la mano de Cristo, ¿verdad? Amén. Siempre con el JC, ¿verdad? Queda uno como... Sí, con ganas de seguir escuchando más. Mis hermanitos, yo sé que el Señor les está tocando su corazón y hay otro día, porque hoy ha sido la noche de los dichos, ¿verdad? Dios aprieta pero no ahorca, dice, ¿verdad? Yo sé que la prueba que usted está viviendo, puede decir, no me pueden comprender, no me pueden entender. Si supieran en lo que he estado viviendo, lo que he vivido y lo que me falta por vivir, entonces hacemos un llamado a que tome la decisión de salir de esa cueva, a que si siente que no logra, que lo más seguro es que uno solo no lo puede hacer, busque ayuda. Tiene sacerdotes, tiene aquí a su amada comunidad,
¿verdad? Que puede ayudarle. Hay que grupos. busquen la dirección en las páginas de internet. Sí, en Salvador del mundo. Y en todas partes del mundo donde usted nos pueda estar escuchando, tiene que haber un lugar, ¿verdad? Y si no encuentra, pues doble rodillas, sin que Señor, llévame a un lugar donde me puedan ayudar. Me declaro necesitado de ti, ¿verdad? Porque realmente Dios puede hacer las circunstancias de que aunque uno esté en Estados Unidos o en Europa, en algunas ciudades que son que no se mira una iglesia cerca, ¿verdad? O un grupo, pero tiene que haber ahí, ¿verdad? Sí. Así que hay un amigo que siempre nos mira, que él vive en Suecia. Y entonces, gracias a Dios, que Dios, pidiéndole a Dios, lo movió a una ciudad donde está en un servicio comunitario en la iglesia católica, porque donde estaba antes no había, pero fue fruto de la oración, ¿verdad? Saludos ahí a Omar, ¿verdad? Entonces nos gustaría que nos regalaras, mi hermanito, una oración de poder, porque hemos compartido este lindo momento y tú sabes que a través de la oración podemos hacer un gran cambio a los que nos escuchan. Así es. Okay. Hoy nos vamos a cubrir con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, amado Padre, te doy gracias por esta noche hermosa. Señor, gracias por la vida del profeta Elías, porque nos muestra, Señor, que como humanos a veces podemos tener fragilidades, pero qué grande, Señor, es saber que tu amor no nos deja solos, que tu amor, Señor, nos llena de alimento, que tú mismo, Señor, te ofreces como esa energía que nos va a dar la fuerza para caminar y para salir de la cueva. En esta noche, Señor, yo te quiero pedir por estos hermanos que se sienten en esa cueva, tal vez en esa cueva de soledad, en esa cueva de un maltrato, tal vez, Señor. En esa cueva, Señor, de una incapacidad, tal vez. Yo te quiero pedir por ellos, Señor, para que tú les des la fuerza, les des la claridad mental, Señor, para que ellos tomen la decisión de salir de esa situación de oscuridad espiritual. Para que ellos, Señor, puedan caminar en dirección tuya, Señor. Para que ellos puedan caminar a tu encuentro. Yo te quiero pedir, Señor, que les des la fuerza en esta noche. A todos aquellos que han llorado, Señor, tal vez por un familiar que ya no saben qué hacer. Yo te pido, Señor, que los fortalezcas, que les des la confianza de saber que si está en tu voluntad, tú eres capaz, Señor, de levantar, tú eres capaz de sanar, Señor, tú eres capaz de obrar maravillas, y tú lo vas a hacer, Señor, si está en tus planes. Yo te doy gracias, Señor, por esos hermanos que esta noche han tomado esa decisión. Yo te quiero pedir que pongas en su mente y en su corazón ese pleno convencimiento de recibirte cada semana en ese alimento de la Eucaristía. Porque en ese pan, Señor, nosotros renovamos nuestras fuerzas. En ese pan, Señor, que eres tú mismo, tú nos llenas de tu presencia y tú pones tu mente en nosotros, Señor. Por eso es que dice tu palabra que nosotros estamos llamados a tener la mente de Cristo. Por eso, Señor, yo te doy gracias. Amado Señor, yo te pido también que nos saques de esos egoísmos para que nosotros vayamos y cumplamos el propósito que tú tienes para nuestra vida. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que pongas en estos corazones que nos escuchan por las redes sociales, Señor, o por otros medios de comunicación. Yo te pido que pongas en este momento las necesidades hacia donde tú los vas a mandar, Señor. Porque así como tú enviaste al profeta a ungir a reyes, Señor, y a ungir a otro sucesor, así tú los vas a mandar, Señor, a llevar tu luz a esos corazones que te necesitan. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé que has obrado, porque sé que estás obrando, porque eres un Dios de maravillas. Por eso te alabo, te bendigo y te adoro, Señor. Y esta oración la hemos hecho en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, bajo la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De verdad qué gran alegría haber compartido contigo, JC, este mensaje bien profundo
Que Dios siempre siga bendiciéndote, iluminando tu vida. Igualmente. ¿Verdad? Y también contigo, Adri, teníamos días no compartir, qué alegría. Teníamos días. En verdad es un gusto también estar contigo, Roberto. Gracias. Y contigo, Juan Carlos. Ojalá de que el gran JC. El gran JC. Espero de que nos programe más seguido, que te tengamos más seguido. A Roberto ahí. Lo que pasa es que dije que el requisito, dije Roberto, es que hay que traer pan, dice. Pues sí, pero está Robertillo. Pero les mandamos saludos. Y a ustedes, mis hermanos, un gusto de nuevo haber compartido con ustedes. Gloria a Dios. Esperamos de que nuestro Señor haya puesto esa semillita. Y recuerden, salga de esa cueva y déjese tocar por nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y los esperamos en el siguiente Sentados en un Café con Jesús. Hasta la próxima.